Hola, bienvenido a otra presentación más de Panama High Tech. En este video vamos a aprender cómo crear una sencilla interfaz gráfica que permita graficar en tiempo real los datos obtenidos a partir de un sensor cualquiera que esté conectado a Arduino. Para fines prácticos, yo voy a utilizar una fotoresistencia, la cual voy a modificar la luminosidad que llega a ella y entonces vamos a observar el comportamiento de esto en la gráfica. Yo he publicado en mi blog eh, un poco de información acerca de la librería FreeCharts. Aquí vemos graficando en Java con FreeCharts. También he publicado un poco acerca de graficando datos de sensores, graficando el sensor ultrasónico HC-CR04, pero estos fueron unas interfaces que yo hice sin utilizar el FreeCharts. Ahora por primera vez voy a estar usando FreeCharts para graficar en tiempo real. Entonces, eh, lo que primero voy a establecer es el código que utilicé para lo que fue el FreeCharts. Hice una interfaz muy sencilla con un frame con un solo botón. Creé un proyecto llamado Charts, donde tengo la clase principal y agregué un frame llamado Window. Entonces, desde la clase principal yo instancio lo que es Window e inicio la ejecución. O sea, hago window visible una vez que se inicie la ejecución del código. Entonces, para llevar a cabo este proyecto, yo tuve que importar algunos archivos, como el archivo de la librería Arduino para Java, que está disponible en Panama High Tech. También la librería RxTX, disponible en la página también, FreeCharts y los Commons, que están dentro del paquete de FreeCharts que está disponible en Panama High Tech. Entonces, la programación de esto es muy sencilla. Yo simplemente lo primero que hice fue crear estas dos variables, serie y colección. En serie voy guardando los datos que voy recibiendo de Arduino, los datos de los sensores, lo que voy a llamar luminosidad. En colección yo agrego las series que van a participar del gráfico, porque puede que no sea una sola serie, pueden ser dos o más series. La variable gráfica va a contener el gráfico que vamos a crear en FreeChart. Esta es la variable Arduino que sirve para llamar la librería Arduino para que podamos utilizar los métodos que yo he colocado ahí. La variable evento es un serial port event listener que prácticamente está pendiente de todos los sucesos que se dan en el puerto serie, específicamente la recepción de datos. Entonces, yo aquí inicié lo que fue la conexión con Arduino, el COM6, que es donde se conecta el micro que estoy usando. Y bueno, con la variable evento, aquí inicié la serie en la coordenada 0,0 para que el gráfico parta desde el origen. Agregué los datos de la serie a la colección de datos e inicié la variable gráfica una gráfica del tipo línea XY, XY line, donde el título va a ser luminosidad versus tiempo. En el eje horizontal voy a tener el tiempo, en el eje vertical voy a tener la luminosidad.
Estos van a ser los datos que se van a graficar y esta es la orientación del gráfico. Los demás parámetros se pueden quedar en true, true o false. Entonces, eh, en el serial, cuando uno declara un serial port event listener, uno necesita agregar un serial event, que es un método que se ejecuta cada vez que se reciben datos desde Arduino a través del puerto serial. Esta función messageAvailable, si es true, significa que hay un mensaje disponible, que se ha producido un salto de línea y que Arduino puede, y que Java puede leer un dato que le ha enviado Arduino. Entonces yo agrego los datos a la serie, donde yo tengo el parámetro i, que va a ser un número entero positivo, que se va a ir agregando cada vez que llega un dato nuevo. Y aquí en donde va la coordenada y, entonces voy a transformar el mensaje que yo recibo a un número entero y lo voy a graficar. Por último, el botón de graficar el código es este que tenemos acá, donde yo agrego un panel, un Chart Panel, para contener el gráfico. Le pongo el título de la ventana y bueno, creo una ventana donde se va a colocar el gráfico con los datos que estoy recibiendo de Arduino. Entonces, ¿cómo necesito configurar Arduino? Bueno, yo voy a utilizar una fotoresistencia y una resistencia de 100 kilo para crear un divisor de tensión, y voy a hacer lectura análoga de el voltaje en el divisor de tensión, o sea, en el nodo que se forma entre la resistencia de 100 kilo y la fotoresistencia. Entonces yo voy a colocar esta pata, va a ir al aterrizado, esta va a los 5 voltios y esta va al uno de los pines análogos de Arduino. Entonces yo hago las conexiones, voy a utilizar Arduino Mega, donde yo tengo el aterrizado, tengo los 5 voltios y conecto al pin análogo 0, que es uno de los tantos que puedo utilizar. Vemos que las conexiones, para verlas un poco más de cerca, a lo que es acá la fotoresistencia, la resistencia 100 kilo ohm. Bueno, el código a utilizar en Arduino no es muy complicado. Yo no voy a hacer la conversión del nivel análogo de voltaje, del nivel análogo no voy a hacer la conversión a lo que es voltaje. Tendría que multiplicar por 5 y dividir entre 1024, pero no lo voy a hacer, ya que no, para efectos de este post, o sea, al yo variar la luminosidad aquí, va a variar el nivel de voltaje análogo, entonces vamos a tener el mismo resultado. No voy a trabajar con voltaje. Entonces yo estoy listo para conectar Arduino a la computadora y cargar el código. Vamos a ver, conectamos aquí y empiezo a cargar el código. Entonces, una vez que yo tengo el código en la placa, que yo veo que ya se está iniciando la transmisión de datos a una velocidad bastante alta, estamos transmitiendo 10 datos por segundo, yo puedo verificar lo que sucede con la información que se está enviando a la computadora. Me voy al monitor serial y veo que se está enviando mucha información, pero dicha información es sensible a la luz. Si yo tapo la fotoresistencia, si yo le quito luminosidad a la fotoresistencia, veo cómo cambia en magnitud los datos que le envío al Arduino.
Entonces ahora vamos a ver este mismo comportamiento con el FreeChart. Yo voy a correr el código y vamos a ver qué resulta. Cuando le doy clic en graficar, aparece un gráfico. Entonces, si yo le tapo la luminosidad, si pongo la fotoresistencia en obscuridad, vemos cómo se comporta la gráfica. Si yo tapo completamente la fotoresistencia, vemos cómo desciende el nivel de luminosidad que está sobre ella. Y si le regreso la luz, entonces vuelve a subir el nivel de luminosidad registrado. Vemos que la gráfica sigue avanzando, va cambiando la escala en el eje horizontal y se mantiene, o sea, como no hay cambios en la luz, se mantiene en un nivel casi constante, pero con pequeñas alteraciones en la luminosidad. Vemos cómo se muestra inmediatamente en la gráfica. Esto es solamente una herramienta para lo que es desarrollo de aplicaciones basadas en lectura de sensores con Arduino. Es muy útil. Existen cientos de opciones disponibles para trabajar con esto. Podemos hacer interfaces mucho más complicadas que permitan más opciones, que puedan recoger más datos. Podemos agregar más sensores, más gráficos con diferentes colores, en fin. Hay muchas cosas que se pueden hacer con esto, el límite es la imaginación y bueno, todo al final va a depender de las necesidades y de las aspiraciones que tenga cada persona con esto. Eso es todo por ahora, espero que les haya gustado, bueno, nos vemos la próxima. Saludos.